el santuario. El tema de esta noche se titula La fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Estuvimos estudiando durante esta semana los utensilios del santuario, las fiestas. A partir del jueves estuvimos estudiando el tema de las fiestas y esta mañana vamos a cerrar haciendo un breve resumen de las fiestas anuales y por supuesto de la fiesta de las cabañas. Quiero recordarles, queridos hermanos, que todos los instrumentos del santuario son herramientas pedagógicas para entender la salvación. Y las fiestas anuales también son herramientas para entender la historia de la salvación. Voy a hacer un breve resumen de lo que eran las fiestas para tratar de retomar la idea. Los hebreos tenían organizado su año a partir de las cosechas. El primer mes del año se llamaba Abib, Nisan, y este mes, el primero del año para ellos, equivalía a nuestro marzo-abril, durante la cosecha de la cebada. Y se iniciaba el ritual el día 10 del primer mes, en el que se elegía al cordero. El día 10 elegía a un cordero para la participación de la Pascua. Y el 14 de Nisan, entonces, se participaba de la Pascua, se sacrificaba el cordero y se participaba de la comida pascual. Lo que nosotros entendemos por Pascua no tiene nada que ver con lo que mencionaba la palabra de Dios. Ciertamente se celebra la muerte de Jesús, pero con unos detalles ahí medio simpáticos que veremos en un momento. El 14 de Nisan se celebraba la Pascua y el día 15, al día siguiente, era sábado ceremonial. El día que cayera había que celebrarlo como un sábado. Si el sábado caía, ese día, el 15 de Nisan, cayó miércoles, había que guardarlo como si fuera séptimo día. Así que si el 15 de Nisan caía en séptimo día, entonces se llamaba gran sábado o sábado de gran solemnidad. Así que, mis queridos presentes, el día 15 de Nisan entonces era un sábado ceremonial y a partir del 15 al 21 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, dijimos en la semana. Fiesta de los panes sin levadura del 15 al 21. El 21 también era un sábado ceremonial. Y el día 16 de Nisan se celebraban las primicias, la fiesta de las primicias. Se llevaba la primera gavilla de la cosecha. Nadie podía cosechar sin presentar primero la gavilla delante del santuario. Y a partir del 16 de Nisan se contaban 50 días hasta que llegaba la fiesta del Pentecostés. 6 de Sivan, pasaba el mes segundo, Sif, no pasaba nada, y el mes tercero, Sivan, el día 6, entonces se habían contado 50 días desde las primicias, de ahí la palabra Pentecoste, en griego, cincuentavo. Así que el día 6 de Sivan se iniciaba la fiesta del Pentecostés. 50 días después de salir de Egipto, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En la falda del Sinaí. Por eso la fiesta del Pentecostés recordaba al pueblo la dádiva de la ley de Dios. Y eran 50 días después de haber salido de Egipto. Pasaban entonces 3 meses, Tamuz, Ab y Elul. Esos meses no pasaba nada y llegábamos al séptimo mes del año. Antes de decirlo, el día 6 de Sivan también era un sábado ceremonial, había que guardarlo como séptimo día el día que cayera. Si caía lunes, ese día había que guardarlo como séptimo día. Estos son los sábados que quedaron sin efecto cuando Jesús murió en la cruz. No es el séptimo día, son los sábados ceremoniales de las fiestas anuales que caían en diferentes días de la semana, pero que se guardaban como séptimo día, porque eran muy especiales durante esas fiestas. Ahora bien, el séptimo mes, Tishri, entonces teníamos el primero
del séptimo mes se iniciaba una fiesta llamada Rosh Hashanah, las trompetas, la fiesta de las trompetas. Y durante 10 días estaba sonando la trompeta 10 días, porque venía el 10 del séptimo mes, que era el día de la expiación, Yom Kippur. Durante 10 días estaba sonando la trompeta que anunciaba al pueblo: ya viene el juicio, arregla tu vida porque ya viene el juicio. Y 10 días estaba sonando el shofar para que el pueblo se arreglara su vida y estuviera lista para el día 10, el día de la expiación. Yom Kippur era el día del juicio para el pueblo. Ese era un sábado ceremonial también. Ese día, recuerden ustedes, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al santuario vestido con el manto de lino, nada más, y el cinturón, y entonces ese día estaba abierta la cortina como está ahora, y él participaba de un sacrificio especial, pero quedaba vivo un macho cabrío por Azazel. Entonces el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo. Ese día la cortina estaba abierta y era para purificar el santuario, y entonces derramaba 7 gotitas sobre el propiciatorio. Simbólicamente, los pecados que estaban en el santuario salían del santuario a través del sacerdote, y después colocaba sus manos sobre un macho cabrío o chivo dedicado a Azazel, quien era llevado a perder al desierto. Simbólicamente, el pecado que estaba en el santuario salía del santuario y el santuario quedaba purificado. Y entonces al día siguiente se iniciaba, la semana siguiente, el día 15 de Tishri, sábado ceremonial, al 21, se celebraba la fiesta de las cabañas, Sukkot. Una fiesta muy especial que tenía lugar al fin de la cosecha, cuando el pueblo ya había sido perdonado. La gente celebraba la fiesta de los tabernáculos, también llamada. El pueblo ya había sido perdonado, la gente ya estaba en tranquilidad, así que el pueblo era gozo, algarabía, el momento de celebrar la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. La cosecha ya se había terminado, ya no había presiones, ya no había circunstancias que los alteraran. Era un momento de un enorme gozo, la celebración de la fiesta de las cabañas. ¿Y qué se hacía? La gente construía refugios rústicos. De pronto había que construir unas pequeñas refugios de palma, de varas, y había que salir a dormir a la calle o al campo durante una semana, durante la fiesta de las cabañas. Una especie de campamento rústico, primitivo, se organizaba. ¿Para qué? Para recordar el peregrinaje por el desierto y la forma en la que Dios los había sustentado en aquel momento. Ellos durante una semana recordaban, mientras estaban en esos refugios, bueno, es que nosotros alguna vez estuvimos en el desierto, dormimos a la intemperie, dormíamos en estos refugios, así que ellos le enseñaban a los niños la manera en la que Dios los había cuidado durante su trayecto de Egipto, durante su salida de Egipto. Así que, mis queridos hermanos, los refugios representaban la necesidad humana de depender de las provisiones de Dios. Esa semana era una fiesta para agradecer a Dios, para recordar de dónde habían salido ellos y cómo Dios los había protegido. Saben que muchos de nosotros necesitamos aprender y entender de dónde hemos salido y cómo nos ha cuidado Dios. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas de dónde te ha sacado Dios? ¿Recuerdas qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Los hijos de Israel todos los años tenían que recordar de dónde los había sacado, cuáles eran sus orígenes, cómo habían vivido. Mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros recordemos las circunstancias y la manera en la que Dios nos ha salvado. Amén. A muchos se les olvida.
Por eso el cuarto mandamiento de la ley se inicia con un verbo fundamental. ¿Cómo se inicia? Acuérdate. Acuérdate. El ser humano es olvidadizo. Se nos olvidan con tanta facilidad las bendiciones de Dios. Se nos olvidan con tanta facilidad la forma en la que Dios nos ha rescatado. Y la verdad que ha sido un milagro. El hecho de estar aquí en la iglesia esta mañana o estar mirando el sermón ahí en internet es un milagro. ¿Cómo lo ha hecho Dios? No lo olvides. No lo olvides. Por eso dice Salmo 103, alaba alma mía al Señor. Y todo mi ser alabe su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. Tenemos que aprender a recordar. Tenemos que aprender a recordar, hermano. Que no se te olvide la forma en la que Dios te ha rescatado. Que no se te olvide lo que Él tuvo que hacer por ti. Que no se te olvide la manera en la que su poder ha obrado en su vida. Y estos refugios eran elementos didácticos para que ellos aprendieran a reconocer el poder de Dios en el pasado y por supuesto en el futuro. Era un momento, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, de sacrificios especiales. Se ofrecía un considerable número de sacrificios adicionales a las ofrendas regulares. Ya estudiamos en la semana los tipos de sacrificios que había, cómo se ofrecían, cuándo se ofrecían. Había sacrificio de paz, había holocausto, había ofrenda encendida de gratitud, diferentes tipos que al día de hoy nosotros, de una forma distinta, pero seguimos conservando los principios fundamentales de los sacrificios. Queridos presentes, ese día era un momento de ofrecer mucho sacrificio porque en ninguna otra ocasión se requerían tantos sacrificios. Cuando había fiesta de los tabernáculos, cuando la gente se desbordaba en gratitud para agradecer al Señor las bondades que nos había obsequiado. La fiesta de los tabernáculos también se caracterizaba porque era un momento de gozo, momento de enorme gozo. A diferencia de la fiesta de las trompetas y de la fiesta de la expiación, que eran momentos en los que el pueblo se afligía, por momentos se angustiaba, y eran fiestas pues que los invitaban a ellos al arrepentimiento, pero que eran llamamientos a cambiar sus vidas. La fiesta de las cabañas era un momento de gozo, porque ya estaban perdonados. Ya no había nada que confesar y se conmemoraban las bendiciones de Dios recibidas. Ya se había terminado la cosecha también del trigo, así que las bendiciones materiales se manifestaban a través de las abundantes cosechas. La gente estaba feliz. Y las espirituales se manifestaban en el perdón que Dios había otorgado el día de la expiación. Así que era un momento de gozo, de construir el refugio, de salir con la familia, de partir, de convivir con los vecinos, de estar allá afuera diciendo, bueno, en el pasado nosotros, nuestros ancestros, nuestros abuelos, vivieron a la intemperie, vivieron en el desierto, y hoy nosotros recordamos lo mucho que nos ha dado Dios en nuestra vida. Durante esa semana se celebraba la ceremonia del movimiento de palmas, también llamado Lulab. Se participaba del movimiento de palmas. ¿Usted dónde recuerda que se apareció eso en la Biblia? Cuando Jesús entró en Jerusalén, le mueven las palmas. ¿Qué fecha es eso? Entonces, estamos hablando de que eso debió haber sucedido en el marco de la fiesta de las cabañas. Hoy, por ejemplo, en nuestra época, durante la Semana Santa, la tradición, ahí nos arman una semana de Jesús que no tiene nada que ver con la cronología bíblica, porque dicen, no, pues es que el domingo Jesús entró a Jerusalén y las ramas o las palmas, pues eso pasaba en octubre. Y la muerte de Jesús ocurrió entre marzo y abril. Es decir, está completamente desfasado. Es un asunto tradicional que ahí lo debemos dejar.
y no considerarlo un argumento bíblico. El movimiento de las palmas, Lulab, se celebraba entonces durante la fiesta de las cabañas y se acompañaba de cantos con salmos. Uno de los más famosos tenía que ver con la venida del Mesías, que ahora lo vamos a ver, y reflejaba la esperanza del Mesías. Cuando Jesús entra en Jerusalén, la gente mueve las palmas y canta los salmos referentes al Mesías. Los escribas y los fariseos se pusieron bravos, porque la gente estaba reconociendo que Jesús no solamente estaba entrando en Jerusalén, lo estaba reconociendo como Mesías. Pero eso era clarísimo. Al entrar en Jerusalén, al levantar la palma y cantar los salmos mesiánicos, la gente estaba diciendo, este es el Mesías. Los fariseos se pusieron bravos con Jesús y reaccionaron como sabemos. Ahora bien, queridos hermanos, ese día se celebraba la ceremonia del agua. Esa semana, más bien durante la fiesta de las cabañas, ¿en qué consistía la ceremonia del agua? Comenzaban en el templo dirigido por un sacerdote quien llevaba un cántaro de oro. El sacerdote estaba acompañado de una banda de flautistas que amenizaba la ceremonia con música sacra. Cuando la procesión llegaba al estanque de Siloé, el sacerdote llenaba el cántaro. Y entonces, cuando regresaba al templo, la procesión pasaba por la puerta del agua, una puerta que estaba en el templo de Herodes. El templo de Herodes tenía varias puertas, la puerta de las ovejas, la puerta del agua. Esta puerta tenía un significado escatológico especial porque era identificada por varios rabinos como la puerta del templo de Ezequiel, de donde fluyó agua de vida a la tierra. Por supuesto que eso era una postura que tenían los rabinos. Pero cuando Jesús ve eso, ve al sacerdote con el agua y el cántaro y la gente cantando. Entonces sucede una escena extraordinaria en el Evangelio. Dice la Biblia que Jesús se para. El que tenga sed, venga, que de mí correrán ríos de agua viva. ¡Qué momento ese del Evangelio! La congregación era retardada para llegar justo a la hora del sacrificio matutino en el altar del holocausto, como eso de las 9 de la mañana. Y mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el sonido de las trompetas, el shofar, daba la bienvenida al sacerdote. Ahí se le unía otro sacerdote con un cántaro lleno de vino para la libación. Ambos subían al altar de los holocaustos y colocaban 2 vasijas de plata en la esquina suroeste del altar. Y en ese momento los sacerdotes, una de las vasijas se usaba para derramar agua y la otra para el vino. Los 2 recipientes tenían un hoyo que permitía que el agua y el vino fluyeran por el altar. Agua y vino, ¿eh? ¿Recuerda usted que salió del costado de Jesús cuando le ensartaron la lanza? Sangre y líquido. El Señor, esos 2 elementos del santuario, simbolizando también la muerte de Jesús. Entonces empezaba la música, la gente empezaba a cantar Isaías 12:3, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación, y también cantaban el famoso Jalel de los Salmos 113 al 118, el famoso Jalel era entonado por el pueblo de Israel durante la ceremonia del agua. Ese día, durante la fiesta de las cabañas, se terminaba el año bíblico. Espero que ustedes estén estudiando el año bíblico, queridos hermanos. Pero ese día terminaba el año bíblico, el estudio del Pentateuco. Se llegaba al final del estudio de la Biblia, la última fiesta. Y entonces, al terminar esa fiesta, había que volver a iniciar el estudio de las Escrituras. Al día siguiente se iniciaba la lectura de Génesis. Ojalá que nosotros estemos estudiando nuestra Biblia con el método que usted quiera, hermano. Hay muchos métodos de estudiar la Biblia.
pero nosotros debiéramos estar leyendo la palabra de Dios todos los años, todos los días, y terminar un ejemplar de la Biblia. Yo le recomiendo que si usted va a estudiar un año bíblico, vaya y se compre una Biblia nuevecita, en alguna otra versión. Compre una nueva Biblia, guárdela ahí, téngala acomodada, es que huele bonito. Y cuando usted termine su año bíblico, su estudio, dice, esta es para un estudio posterior. Y conforme pase el tiempo, sobre todo los jóvenes, estúdiale en otro idioma. Así se aprenden los idiomas. Así se aprenden los idiomas. Y posteriormente estúdiela con un tema. Yo recuerdo haber leído un día una Reina Valera del 95 completita, concentrado en el tema del pacto. Y subrayé todos los versículos de Génesis, Apocalipsis que hablaban del pacto. Usted puede concentrarse en otras cosas cuando estudie la Biblia. Por ejemplo, un día puede decir, voy a subrayar en la Biblia todos los momentos en los que aparece el miedo y las promesas que Dios da. Uy, te vas a llevar unas cosas, unas enseñanzas extraordinarias. O puedes decir, lo voy a estudiar con la cabeza de un matrimonio. Voy a estudiar todas las peleas que aparecen en la Biblia entre un matrimonio. Te vas a llevar unas sorpresas interesantes. ¿Y cómo se resuelven? La Biblia es extraordinaria. Léela, hermano. Que no te la cuenten. Que no te la interpreten. Léela tú, estúdiala tú. Que te hable el Espíritu Santo. El día en ocasión de la fiesta de las cabañas, se terminaba el ciclo de estudio de la Biblia y había que iniciar de nuevo. Hay un factor muy interesante cuando uno estudia la fiesta de las cabañas, que es inevitable mencionar. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús, porque es inevitable mencionarlo. Hay tres elementos que nos hacen pensar en el nacimiento de Jesús y la fiesta de las cabañas. El primero es la alusión de Juan, del profeta de Juan, el apóstol, y en segundo lugar está el uso de Salmo 118, 26 al 27. En tercer lugar, se encuentra la fecha del nacimiento de Jesús. Es inevitable cuando uno estudia la fiesta de las cabañas hacer la relación con el nacimiento de Jesús, por tres razones. Vamos a ver la primera. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 1:14, Juan hace una alusión directa. Juan 1:14, a ver, ¿quién me lee Juan 1:14? En una Reina Valera del 95, 60 de las que traen aquí. ¿Qué verbo utiliza Juan 1:14? Allá está la hermana. ¿Cómo dice? Fuerte. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué cosa? Habitó entre nosotros. Habitó. Es muy importante ver varias versiones de la Biblia para enriquecer cuando no tenemos acceso al idioma original. ¿Quién trae una nueva versión internacional? ¿Cómo dice el verbo? Aquel verbo, ¿qué cosa? ¿La palabra? ¿Alguien trae una nueva versión internacional? ¿Cómo dice? Vino a vivir. Vino a vivir. Una nueva traducción viviente que alguien traiga por aquí. Fíjense cómo va cambiando el verbo, aclarar. Esa es traducción viviente. ¿Cómo decía? Vino a vivir. Vino a vivir. Aquí yo tengo una nueva Biblia española que dice acampó entre nosotros. Pero hay otra versión en la mañana que alguien me dio. No recuerdo. ¿Usted fue? ¿Cuál era? Puso su tienda de campaña. Recuérdeme la versión. La versión latinoamericana. Puso su tienda de campaña, dice la Biblia. Esa es una alusión directa a la fiesta de las cabañas. Si ustedes tienen una Reina Valera del 95 de estudio, en la nota de pie de página dice, y algo muy parecido, puso su tienda de campaña entre nosotros de gracia y de verdad. Esa es una alusión directa a la fiesta de las cabañas. Es decir, Él construyó su refugio en medio de nosotros. ¿Para qué se usaban los refugios? Cuando se utilizaban durante la fiesta de las cabañas. O sea, que la misma Biblia estaba diciendo,
tal vez, podemos decirlo con mucho atrevimiento, el momento del nacimiento, durante la fiesta de las cabañas. Pero tenemos otro argumento. Salmo 118, 26 al 27. Dice la Biblia, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es un salmo mesiánico. ¿Cuándo lo cantaba la gente? Lo cantaba en ocasión de la fiesta de las cabañas. Cuando Jesús entra en Jerusalén, lo reciben con el movimiento de las palmas y entonan Salmo 118, 26 al 27. Por lo tanto, ¿en qué momento iba a llegar el Mesías? Durante la fiesta de las cabañas. Y en tercer lugar, la famosa fecha del nacimiento. La famosa fecha del nacimiento. Esto que voy a decir pues es algo sabido de todos. Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa es una fecha de origen pagano más probada que otra cosa. Ni siquiera merece que uno hable de ese punto. Si usted no lo sabía, pues sencillamente con abrir un librito ahí de medio pelo de historia, se da cuenta de que esa no es la fecha del nacimiento de Jesús. Es una cuestión que tiene que ver con la cultura romana. Y, mis queridos hermanos, entonces, ¿cuándo nació? Lo más probable es que haya nacido entre septiembre y octubre. Esa es más o menos la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque de noviembre a febrero los pastores no vigilaban a las ovejas en la noche. Entonces, lo más probable es que su nacimiento haya sido entre los meses de septiembre y octubre. Curiosamente, durante la fecha que se celebraban la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Es decir, hay varios argumentos que nos revelan ese vínculo, y cuando uno estudia los detalles de la fiesta, pues es inevitable pensar en el nacimiento de Jesús. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué otra cosa tenemos que decir acerca de la entrada triunfal de Jesús? El movimiento de palmas y la entonación de Hosana ocurrían durante la procesión del séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Es decir, cuando el lulab, movimiento de palmas, y el canto de Hosana, pues se daban el séptimo día de la fiesta. Ese día fue cuando Jesús entró en Jerusalén. Jesús cumplió en su vida con el tipo que decía Jesús un día va a venir a este mundo a través de una fiesta de las cabañas. Ellos movían las palmas, el Señor cumplió el antitipo, fue el antitipo, es decir, el cumplimiento de la figura. El Señor cumplió los símbolos mesiánicos. Pero hay otro elemento que me encanta mirar, que es el elemento del cumplimiento escatológico. Cuando el sumo sacerdote, después de celebrar la purificación del santuario de los pecados que simbólicamente estaban ahí, el sumo sacerdote, después de derramar la sangre sobre el lugar santísimo, en el propiciatorio del arca, en el lugar santísimo, salía con su traje blanco, con su túnica blanca, y antes de salir delante de la gente, se vestía con el manto del efod, color azul, se ponía el efod, una especie de chaleco, luego el pectoral del juicio, se colocaba su mitra y empezaban a sonar las campanillas. Y ahora sí va a salir, cuando la gente oía las campanillas, ya va a salir el sumo sacerdote. La gente prorrumpía de felicidad porque ahí estaba el sumo sacerdote. Eso significaba que estaban perdonados y que Dios había aceptado su sacrificio. De la misma manera, Jesús hoy se encuentra intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Cuando Jesús termine la intercesión, cuando termine esa etapa de su ministerio, Jesús vendrá en las nubes de los cielos por ti y por mí. Y entonces se iniciará, hermanos, la fiesta de los tabernáculos, la buena, la verdadera. El Señor nos llevará con Él para gozarnos. Será el cumplimiento escatológico cuando Jesús venga en las nubes de los cielos.
Entonces nos iremos a morar con Él. La fiesta de las cabañas tipificaban la venida de Cristo y la traslación al reino de los cielos. Porque será un momento de gozo, porque sabremos que estamos perdonados. Y cuando veamos al Señor volviendo en las nubes de los cielos, entonces diremos, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Esta semana hemos estado estudiando el santuario. Esta semana hemos estado comprendiendo el tema de las fiestas anuales, los instrumentos. Todas las fiestas, todos los elementos del santuario, hermanos, tenían un cumplimiento en la historia de la salvación. ¿Se acuerdan de las fiestas? La primera dijimos que se llamaba ¿cómo? La Pascua. La segunda de las fiestas que mencionamos es las primicias. En tercer lugar, hablamos acerca, ¿cuándo se celebraba la Pascua? A ver, sin ver los apuntes, el día 14 de Nisan. Y al día siguiente se iniciaban los panes sin levadura, del 15 al 21 de Nisan. El 16 se iniciaban la fiesta de las primicias. A partir del 16, 50 días después, 6 de Sivan, la fiesta del Pentecostés. Y posteriormente pasaban 3 meses, llegamos al 7º mes, y el primero del 7º mes, el primero de Tishri, la fiesta de las trompetas. Durante 10 días ellos sonaban el shofar, la trompeta, que anunciaba que ya venía el juicio. Y el día 10 del 7º mes era el gran día de la expiación, el día del perdón. El día del juicio, el Yom Kippur, del que hablábamos ayer. Cuando terminaba el Yom Kippur, el día del juicio, entonces se iniciaba la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, donde el pueblo gozaba el perdón y las bendiciones que Dios le había dado. En la historia de la salvación, ¿qué tipificaban estas fiestas? ¿Qué tipificaba la fiesta de la Pascua? ¿Hacia dónde apuntaba? ¿Qué evento anunciaba en el futuro? ¿La muerte de quién? De Cristo. La Pascua nos decía, mira, así como este cordero está siendo sacrificado hoy, un día en el futuro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendrá a este mundo, que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Las primicias que anunciaban. Las primicias eran el primer fruto, el que se entregaba, la primera bendición de la obra de Dios. Y las primicias tipificaban que en el futuro habría una resurrección. Cuando Cristo resucitó, no resucitó solo. Dice la Biblia que resucitaron varios con Él. Y como una gavilla, con varios elementos, el Señor no resucitó solo y no se presentó solo delante de Dios, sino con un grupito de redimidos, los primeros. Ahí en Hechos capítulo 2, Pedro dice, esta bendición se debe a que en el cielo el Señor está siendo recibido por el Padre Celestial. Los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, recuerdan que dijimos que la levadura en las ceremonias del santuario representaba ¿qué cosa? El pecado. Los panes sin levadura nos recuerdan, hermanos, que el pecado se acabará un día, que el pecado no es eterno, que el pecado no tiene por qué reinar en tu vida, que el Señor te promete acabar con él. Nosotros hoy tenemos un problema porque nos es más fácil portarnos mal que portarnos bien. Nadie dice en este mundo, ay pastor, ¿cómo me cuesta trabajo portarme mal? ¿No? Estos hermanos todavía ni se levantan y ya están pecando. ¿Por qué nos es más fácil portarnos mal? Tenemos una naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, una tendencia al mal. Cuando conoces a Jesús, el Señor implanta en ti lo que el apóstol Pablo llama nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza tira para Jesús, pero esta otra tira para el mal, es la con la que nacemos.
¿Cuál va a prevalecer? Hay personas que me dicen, no, pastor, es que yo antes de ir a la iglesia ni cuenta me daba, que me pasaban cosas. Nada más me bauticé y tengo un conflicto. Porque antes ni cuenta te dabas, hermano. Todo era para mal. Hacías daño y ni cuenta te dabas. Ni siquiera eras consciente. Ahora que está el Señor en tu vida ya eres consciente. Pero ¿cuál de las dos va a prevalecer, pastor? La que tú alimentes más. Si sigues mirando televisión barata, vulgar o llenándote la cabeza de pura música, de esas que nada más exhorta al mal, al daño, te va a costar mucho trabajo ser cristiano. Vas a tener gordita esta otra jalando para allá. ¿Cuándo se va a quitar esto? Esto va a estar ahí hasta la venida de Jesús. Pero no tiene por qué dominar tu vida. Fortalece, robustece, alimenta la naturaleza espiritual. Y esta va a estar chiquita. Sí va a estar ahí, pero dale sus zapes y ahí va a estar, hermano. Pero si tú la descuidas, mira, el monstruo vuelve a resurgir. Y entonces dice la Biblia que es como una casa, que llegan y la limpian. Y los demonios se van. Pero los demonios dicen, mira, ya limpiaron la casa, ya está bonito otra vez. Vamos a regresar. Y el postrer estado que dice la Biblia, llega a ser peor. 7 demonios más llegan. Y aquel hermano se pone peor de como estaba. Por descuidado. No te descuides, hermano. Me gusta ilustrar esto. Una vez una persona me dijo, pastor, es que yo no puedo con me cuesta trabajo, la vida cristiana, yo batallo, yo soy malo, yo no puedo. Mire, le dije, esto es como lo que le pasa a los diabéticos que son insulino dependientes. ¿Qué problema tiene la gente que tiene diabetes insulino dependiente? ¿Qué tiene que hacer todos los días? Tiene que ponerse una inyección de insulina todos los días. Hermano, de aquí en adelante hasta la venida del Señor, ahí está su inyección. Si no se la pone, ¿qué pasa? Se puede morir, se puede entrar en problemas muy graves, hasta la muerte. Los cristianos estamos enfermos, los seres humanos estamos enfermos. Tienes que ponerte una inyeccioncita todos los días, hermano. Biblia, oración y testificación. Una inyeccioncita diaria, 1 horita, amén. Con eso tiene. Porque si no lo hace, se va perdiendo el vínculo. Entonces esta naturaleza empieza a crecer y la otra se queda chiquita. Pero si tú no practicas el estudio bíblico, no te acercas a Dios, no oras, no meditas, no le hablas, no lo conoces, la otra va ganando fuerza, va ganando fuerza. Y tú le estorbas al Espíritu Santo si no sabes elegir tus películas, tus programas de televisión, tu música. Yo no te digo que te desconectes y te vuelvas un ermitaño. No te estamos pidiendo eso. Busca influencias que te acerquen a Dios, que edifiquen tu vida, que te hagan estar cerca del Padre Celestial. Y entonces cuando venga Jesús en las nubes de los cielos, esta naturaleza pecaminosa será erradicada de tu corazón. Ese proceso se llama glorificación. Ahora, cuando venga Jesús, cuando estemos en el cielo, será más fácil portarse bien que portarse mal. ¿Amén? Ya no tendremos la misma condición. No imagine el reino de los cielos a partir de una naturaleza pecaminosa. No imagine el reino de los cielos a partir de una naturaleza que tenemos hoy. La gente me dice, pastor, es que en el reino de los cielos yo me voy a aburrir. Hombre, pues no va a haber tele, no va a haber esto, no va a haber aquello. ¿Cómo lo voy a hacer? Estás planteando mal el problema. En las matemáticas, dicen los matemáticos, que cuando tú planteas mal un problema, aunque hagas bien la ecuación, el resultado va a ser equivocado. Pues aquí es igual. Plantee bien el problema, mi querido hermano, y si hace la ecuación bien, el resultado va a ser correcto. No plantee el reino de los cielos a partir de una naturaleza espiritual caída. Por eso, cuando hablamos del reino de los cielos, somos muy malos en la iglesia. En la iglesia hablamos del reino de los cielos como si fuera Disneylandia,
como si fuera, le queremos convencer a la gente que como si fuera Six Flags, vamos a ir, la vamos a pasar bien. Mira, ya es un Cancún extendido. No te pases, hermano. Estamos hablando de cosas sagradas, estamos hablando de cosas que ni siquiera alcanzamos a asimilar a partir de una naturaleza que no tenemos todavía. Ya vendrá. Pero los panes sin levadura nos recuerdan que nos recordaban, apuntaban hacia el fin del pecado. El pecado se acabará algún día. No tiene por qué reinar en tu corazón. Y entonces venía la fiesta del Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué evento en la historia tipificaba el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo, que la lluvia temprana cayó ahí con el apóstol Pedro. 3,000 se bautizaron en un día. Y cuando venga, antes de que venga el Señor, estamos esperando la lluvia tardía. Debemos orar al Señor para que derrame el Espíritu Santo. No entendemos, no queremos entender que la evangelización se logra a través del Espíritu Santo. Andamos ahí con nuestros métodos y nuestras formas. Eso no funciona. Lo que funciona es el Espíritu Santo. Déjalo entrar en tu vida. Déjalo tocar tu corazón. Déjalo que te use. El Espíritu es poderoso y será derramado para terminar la obra en este mundo. Las siguientes fiestas son extraordinarias. Es más fácil localizar la sexta que la quinta. ¿Qué evento tipificaba la expiación? ¿Recuerda usted? ¿A qué evento miraba en el futuro el día de la expiación? Al juicio. ¿Cuándo se inició el juicio de acuerdo a la profecía de los 2300 días? En 1844, el 22 de octubre, se termina la profecía, a los 2300 días se termina el juicio. Por lo tanto, las trompetas son antes. ¿Qué evento tipificaba? El anuncio previo a 1844. Oigan, desde 1750 estuvieron con los grandes despertares en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Hubo un auge misionero para predicar el Evangelio. Luego llegó la época del milerismo, en Estados Unidos, y la gente empezó a escuchar acerca de la palabra de Dios. Hasta aquí en México tuvimos un diputado que escribió una obra extraordinaria. Se puede conseguir, se puede conseguir hoy. Y estuvo predicando aquí en nuestro país. Hubo una obra tremenda. Manuel de la Cunza, el libro no aparece con ese título, en internet se puede encontrar, Juan Josafat Ben Ezra, puedes bajarlo por PDF, pero hay en la biblioteca de la Iberoamericana, de la universidad, está el original de la obra de la Cunza, de la venida de Cristo en gloria y majestad. Yo la miré ahí, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Aquí en México se hicieron 2 ediciones de la obra de Manuel Acunza, Juan Josafat Ben Ezra, la venida de Cristo en gloria y majestad, una en Toluca y una en Puebla. Miren nomás en qué ciudades se fueron a hacer. Miren nomás en qué ciudades se fueron a hacer. Pero andan por ahí. Hay algunas que se han encontrado en la biblioteca, y por lo menos yo conozco la de la Iberoamericana, y ahí se puede mirar, se puede consultar. Mis queridos hermanos, fue un anuncio tremendo, fue un momento de estar predicando porque ya venía el día del juicio, el día de la expiación. Entonces apuntaba hacia qué cosa, hacia el inicio del juicio investigador allá en el santuario celestial. Desde entonces el Señor está intercediendo por nosotros y se ha iniciado el juicio. Cuando se termine esa obra de purificación del santuario celestial, ¿qué quiere decir eso? Purificación del santuario celestial. En la tierra, en este mundo, el santuario simbólicamente guardaba los pecados que la gente conservaba. Y simbólicamente los pecados salían del santuario el día de la expiación. ¿Qué proceso ocurre en el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir que los pecados tuyos y míos simbólicamente estén en el santuario celestial? Significa que Dios se hace responsable de esos pecados. Por eso va a haber un juicio. Tienen que deslindarse responsabilidades. ¿Quién es el culpable de todo esto? Al final del juicio se sabrá que el culpable no es Dios,
sino ha habido un responsable. La parábola del trigo y la cizaña nos recuerda que Dios no sembró cizaña en este mundo. Un enemigo ha hecho esto. Y entonces al final del juicio, ese enemigo será culpabilizado de todo el daño que ha habido en este mundo. Y al finalizar ese proceso, el Señor vendrá en las nubes de los cielos en gloria y majestad, vestido con sus ángeles en grande poder y gloria, y nos llevará para celebrar las cabañas en la patria celestial. Momento de gozo, de alegría, de satisfacción, de felicidad. Mi querido hermano, las fiestas anuales nos mostraban la historia de la salvación, la historia de la redención. Todos son hechos históricos en el pasado, solo falta uno, solo falta que Cristo regrese en las nubes de los cielos. ¿Puedes estar tú con Él? Sí, pero tienes que decidirlo, tienes que aceptarlo. Hoy todavía estamos sonando la trompeta recordándote que ya se ha iniciado el juicio, que hay perdón para ti, que hay posibilidad de que entregues tu vida. No te quedes así como estás, porque así como se terminaba el día, el juicio se terminaba, la gracia, un día se terminará. Y un día el Señor volverá a este mundo por aquellos que lo hayan aceptado. Ojalá que tú y yo decidamos seguir a Cristo, aceptar su gracia, aceptar su sacrificio y recordar que todas estas herramientas nos ayudan, nos ilustran para entender mejor la obra de la redención. Yo les deseo de todo corazón que estudien las Escrituras, que estudien la Biblia, que se acerquen al Padre Celestial, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no aparece más que la figura de un Dios amoroso y extraordinario con todos nosotros. Que Dios les bendiga esta mañana. Listo. Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al pastor Alejandro Medina por las palabras que nos dio el día de hoy. Ya ha llegado el momento de dar gracias a Dios por lo que nos dio en la semana y devolverle lo que es de Él. Por favor, les voy a invitar que abran su Biblia en Malaquías 3:10, por favor. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, por favor, hermanos. Nos ponemos de rodillas, por favor. Amantísimo Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas en esta semana, Padre. Gracias a ti tuvimos que llevar a nuestras casas alimento, tenemos un techo donde vivir, Padre, pero también tenemos esa necesidad económica para poder vivir en este mundo. Te damos gracias por todas las oportunidades de trabajo y te vamos a devolver lo que es tuyo, Padre. Sigue bendiciendo los bolsillos de cada una de las familias aquí representadas y danos lo necesario para seguir viviendo, para esperar la venida de nuestro amado Jesucristo, Señor. Te pedimos por todos nuestros enfermos
y te damos gracias por la palabra que nos has dado y brindado hoy en tu día de reposo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, Padre. Feliz sábado a todos. ¿Cuántos fueron grandemente bendecidos esta semana con la temática del santuario? Amén. Qué manera tan apropiada de recordar nuestra identidad, lo que le dio forma al mensaje adventista, el tema del santuario.
Y también recordar que es la manera en cómo Dios intentaba transmitirnos cuánto Él nos ama. Y queremos agradecer al pastor Alejandro Medina. Pastor, si puede acompañarnos aquí, porque esta semana él estuvo compartiendo con nosotros unas cátedras en cuanto al santuario. Qué manera magistral, pastor, de presentar este tema tan importante para nosotros como adventistas del séptimo día, y que también invitaron a muchos a tomar su decisión por Cristo Jesús. A nombre de la iglesia de Narvarte, pastor, queremos agradecerle profundamente por su ministerio durante esta semana, en esta semana de evangelismo. Muchas gracias. Julie. Y bueno, pastor, aquí tenemos un regalito para usted de parte de la iglesia y la asociación. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente, que siempre sea una bendición donde usted vaya. ¿Cómo sabían que necesitaba un jabón? ¿Qué cosa? Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Yo amo esta iglesia y que Dios bendiga mucho, que sigamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, también queremos hacerles una cordial invitación. La iglesia hizo provisión para una comida para todos ustedes. Esperamos que todos se puedan quedar. Hay comida suficiente, comida, guiso, postre, agua, de todo hay. Entonces, los esperamos en la parte de allá arriba y pues todos son bienvenidos. Dios los bendiga. Sí, pastor, nada más me permite, vamos a terminar con una oración. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a concluir orando en este momento. Bondadoso Padre Celestial, alabamos tu nombre por el precioso regalo que nos diste en Cristo Jesús, el Cordero Pascual que fue entregado para darnos oportunidad de salvación eterna en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, te damos también por las 9 personas que hoy decidieron hacer un pacto de amor con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu sigue obrando, sigue llamando a personas a que entreguen su vida, sus cargas, sus problemas, sus anhelos, sus sueños en las manos del Dios Todopoderoso. Y, Señor, pido una bendición muy especial por tu siervo, el pastor Alejandro Medina, quien esta semana estuvo exponiendo tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre porque lo usaste como un instrumento para presentar el mensaje de salvación. Bendice su familia, Señor. Te suplico que sigas bendiciendo el ministerio que él realiza en la posición que le has encomendado. Te rogamos que le des sabiduría y entendimiento para cumplir la misión desde el lugar donde tú lo has llamado a servir. Y también, Señor, oramos que como iglesia nosotros no olvidemos nuestra identidad, que nosotros somos un pueblo profético con un mensaje profético para una hora profética que anuncia que Jesús está a las puertas, está viniendo y tenemos que salir a proclamar el mensaje de salvación. También oramos por nuestros nuevos hermanos en la fe que hoy entregaron su vida a Cristo Jesús. Manténlos firmes, Señor, rodéalos con tu cerco de protección y que ellos puedan vivir cada día la esperanza de verse cara a cara con Cristo Jesús. Señor, ahora vamos a participar de unos alimentos por los cuales te rogamos tu bendición y te pedimos que no falten en ninguna de las mesas de los hogares aquí representados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, muchas gracias. Gracias por todo. Los esperamos a todos.